Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Emilio Felipe Guayer Arriazu, soy médico del Hospital Italiano, trabajo en el Comité de Control de Infecciones, en infectología, y trabajo como investigador en el servicio de clínica médica. Lamento que no sea en vivo, me hubiera gustado que hagamos varias de las búsquedas en vivo, pero en algunos de los encuentros anteriores del club hubo problemas de conectividad, por lo que bueno, hoy está este pequeño encuentro grabado para que no haya ningún tipo de contingencia, problema ni nada. Pretende ser un encuentro un poco diferente a los anteriores. En los dos anteriores tuvieron dos grandes expertos nacionales de Argentina respecto a infectología y control de infecciones. Yo soy un poco más humilde, no soy experto en el tema, no soy experto en búsqueda bibliográfica, sino que como infectólogo que trabaja en un hospital de altísima complejidad, con contingencias a diario y muchísimas situaciones problemáticas y con algo de experiencia en guías e investigación, vengo a compartirles mi experiencia y mis métodos para la búsqueda de información, para llegar a los papers con la información, para responder algunas preguntas, para resolver algunos problemas, para hacer algunos planteos de problemas en términos de investigación y demás, y por qué no, para situaciones cotidianas del PROA. De más está decirle que obviamente no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Bueno, vamos a plantear unos casos de todos los días para ver cómo podemos acceder a la información para responder a este tipo de problemas cotidianos. El primer caso es una llamada de un colega anestesista desde el quirófano de hemodinamia. Lo llama un médico del servicio de anestesia que le consulta porque está por iniciar un TAVI programado. Tiene en sus guías institucionales que todas las profilaxis de cirugía cardiovascular y de hemodinamia son con cefazolina, pero leyó el día anterior una nueva guía europea, no recuerda de qué, no recuerda muy bien dónde, que recomiendan realizar la profilaxis para el TAVI con ampicilina sulbactam. Le consulta, lo llama, se toma el tiempo de llamarlo porque la cirugía tiene que empezar, la intervención tiene que empezar ya, y le dice que no puede postergar y necesita una respuesta de cuál es la profilaxis adecuada. Caso clínico 2, una situación, cotidiana de prueba, lo llaman desde el quirófano, la circular del quirófano lo llama por una consulta súper urgente, pide que una respuesta ya desde el quirófano porque tienen muy poco stock de antisépticos y muchas cirugías programadas para el día de la fecha. No creen que llegue stock para reemplazar, está por iniciar una neurocirugía, les queda bastante clorexina, le dice que ellos saben que en neurocirugía de calota no deberían usarla, aunque no tiene muy claro por qué, y le pregunta si pueden hacer una excepción por hoy, porque están sin stock y no quieren suspender cirugías. Pregunta urgente para salir del apuro ya. Situación prueba 3, lo llama un colega de clínica médica por un paciente que está viendo en ortopedia y traumatología. Lo llama un médico del servicio de clínica porque le pidieron que evalúe a un paciente que está internado en ortopedia en quien sospechan una infección osteoarticular. El cirujano está muy preocupado porque vio el informe del cultivo microbiológico que le tomaron hace un par de días y ve que el germen es resistente a todo. El clínico averiguó que se trata de un germen MBL positivo, los traumatólogos lo quieren enviar ya a la casa porque está muy bien, y bueno, quieren enviarlo con algo por vía oral. Y el clínico le dice, tirame un centro, ayúdame, ¿con qué lo podemos mandar? ¿Qué antibiótico le tendría que poner para una infección osteoarticular por un germen MBL positivo? Situación 4, llaman de cardiología por una contingencia con medicina domiciliaria. Le avisan que desde unidad coronaria, que un paciente que viene en seguimiento por infectología, con una infección de sitio quirúrgico post una cirugía cardiovascular, con un reemplazo valvular y con hemocultivos positivos para estafilococo aureus meticilino resistente y sospecha de endocarditis, viene evolucionando muy bien, lleva más de una semana sin fiebre, con hemocultivos de control negativos. El cardiólogo le dice que le aprobaron una internación domiciliaria, pero vive lejos y le pregunta si le parece bien que prueben con un esquema vía oral, que creen que no tiene endocarditis, que la infección es solo del sitio quirúrgico con compromiso del esternón. Entonces le pregunta si está de acuerdo que lo manden con vía oral y si le puede dejar un turno de ambulatorio para poder externarlo el mismo día. Situación 5,
le pregunta a la farmacéutica de la UTI, ¿no? De la unidad de cuidados intensivos. Lo contacta muy preocupada la farmacéutica a cargo de la UCI porque la indica un colega, un terapista, con quien suele tener discusiones aireadas. Y en este caso es un paciente que acaba de ingresar por shock séptico, a quien le indicaron un beta-lactámico de amplio espectro en dosis habituales. El paciente le dice: estoy muy preocupada porque estoy discutiendo con este colega, el paciente tiene falla renal y el terapista se niega a ajustarle a la dosis, como siempre hicimos toda la vida. Le dice que hay una guía nueva que dice que no hay que ajustar los beta-lactámicos a función renal las primeras 48 horas en los pacientes con sepsis o shock séptico. La farmacéutica, la verdad que no leyó esa guía y le pregunta si es apropiado o no lo que le dice el colega. Bueno, la idea de este encuentro no es contestar estas preguntas, no es abordar estos temas, sino es plantear 5 temas, 5 situaciones que son sumamente cotidianas, ¿sí? De este contacto que tenemos, sobre todo la gente que está en PROA, control de infecciones y demás, o clínicos con médicos internistas con cierta orientación, enfermeros que en control de infecciones, que ya tienen mucha cancha hospitalaria, quienes les pregunten, farmacéuticos y demás. Todos los que estamos un poco involucrados en el PROA son cuestiones de todos los días de uso adecuado de recursos a los que tenemos que salir a buscar respuestas y evidencia rápido. ¿Bien? Bueno, un poco siguiendo este esquema, ya lo habían visto con Rosita, afinando, tenemos como la elección de muchos recursos antimicrobianos, recursos diagnósticos, etcétera. Tenemos cuál es el más apropiado, bien, en el sentido de que se ajuste a la susceptibilidad, un esquema adecuado, ¿sí? Que al apropiado le suma cuál es el que mejor o más chances de éxito terapéutico va a tener, bien, en diferentes focos, contemplando la concentración, esquemas más cortos, etc. Y el óptimo es cuando ya vamos al hilado fino, bien, a lo que es adecuado y apropiado le sumamos algunos componentes del PKPD, de la farmacocinética, de la farmacodinamia, bien, y la idea es que involucren además todas las cuestiones de el efecto ecológico de las drogas y la inducción de resistencia, ¿no? O sea, la idea es que en estos talleres aprendamos a afinar la puntería para que elijamos esquemas no solo apropiados, adecuados, sino en la mayor medida de lo posible óptimos. Para eso, bueno, nosotros tenemos que estar cotejando constantemente la evidencia. Existen muchas formas de ver el grado de evidencia, muchas métricas, si se quiere, o muchos sistemas para valorar el nivel de evidencia y el nivel de recomendación de distintas prácticas de la medicina. Probablemente una de las más habituales o con la que más estemos familiarizados todos nosotros es con el GRADE, ¿bien? El GRADE, nada, ustedes los conocen, jerarquiza el grado de evidencia, el grado de recomendación con letras y números. Este artículo es sumamente interesante, se lo recomiendo. Es de un colega chileno a quien yo leo bastante las publicaciones de él, el doctor Manterola, quien tiene bastantes cosas sobre medicina basada en evidencia, sesgo en investigación, con una literatura muy accesible, muy cómoda y muy amigable. Bueno, este artículo está muy bueno para ir viendo los distintos sistemas de cómo jerarquizar la evidencia y cómo hacer una valoración de, bueno, yo voy a tomar esta conducta, esta elección de antibiótico en esta situación clínica, bueno, ¿qué evidencia sustenta lo que estoy por hacer? O si un colega me pregunta, ¿qué evidencia sustenta lo que él quiere hacer o qué alternativa tengo y cuál está más acorde, ¿no? Bueno, obviamente uno de los lugares donde más buscamos, que dependen del Instituto Nacional de Salud, como puede ser, así como nuestro sistema público, tenemos muchísimos ministerios, departamentos, etcétera, etcétera, la Librería Nacional de Medicina, que depende de, parte del gobierno de los Estados Unidos, que es probablemente uno de los repositorios más importantes desde Medline y que usa PubMed como sistema de búsqueda más habitual. Creo que todos los que estén acá conectados lo conocen, lo que no significa que siempre sea más amigable o sea la forma más fácil o rápida de acceder a la bibliografía. Probablemente sí encontremos lo que encontremos ahí, cosas seguras, confiables, de muy buena calidad, pero no necesariamente sea fácil llegar a la respuesta que queremos buscar. Es importante que familiarizarse con lo que es el tesauro, que es
como todo el diccionario de términos médicos, que ellos en el caso de PubMed es el mesh, bien, para ir tratando de hacer una búsqueda con la palabra que incluya aquello que estoy buscando, e idealmente usar los digamos, ordenadores booleanos, como ser el AND, el OR y el NOT, para tratar de entre esos términos encontrar lo que quiero y excluir lo que no quiero, ¿bien? Para tratar de afinar la búsqueda y llegar digamos, al artículo que busco, idealmente un trabajo, una revisión, una guía que aborde el tema que quiero, en la población que quiero, que sea relativamente nuevo, con el nivel de evidencia que quiero, etcétera, etcétera, y no toda la avalancha de artículos científicos que se publican todos los días y que probablemente no involucren la respuesta que estoy buscando. Después tenemos otros buscadores, como está Lilacs, por ejemplo, que es de la Biblioteca Virtual en Salud, que es para amigarnos un poco más con artículos de América Latina, artículos en español, que muchas veces pueden no estar en PubMed, bien, no están dentro de lo que nosotros llamamos en la jerga los indexados, bien, pero tenemos estudios clínicos, síntesis, algunas revisiones, etcétera, etcétera, que pueden ser muy útiles y que a veces pueden, en situaciones cotidianas, ajustarse más a nuestra realidad de lo que pueden ser artículos, ensayos clínicos y demás hechos en el primer mundo o en países muy desarrollados y con otros recursos. Tenemos Cielo, que es otro buscador que involucra obviamente a distintos journals y de países más afines a nosotros, América Latina, etcétera, etcétera, que obviamente contiene bastantes textos en español, en portugués y demás. Y después tenemos otras estrategias para llegar al paper, porque muchas veces, bueno, encontramos artículos, pero el artículo no está disponible o sabemos más o menos quién es el autor, pero no lo podemos contactar y demás. Entonces, bueno, hay algunas estrategias como ser, por ejemplo, ResearchGate, con la cual ustedes pueden identificar. Acá puse, por ejemplo, una colega amiga del hospital, hematóloga, como podría ser cualquier persona, para buscar ciertos autores de interés, bien, contactarlos, se les puede pedir artículos a través de acá, se les puede pedir el link extenso y demás, y además podemos mantenernos informados de tipo las personas que publican cosas de nuestro interés. Por ejemplo, yo tengo mucho interés en el uso adecuado de antibióticos en pacientes alérgicos, sobre todo alérgicos a la penicilina. Hay algunos autores como sea Jason Trubiano, australiano, a quienes sigo, y cada vez que saca un artículo nuevo, esto me avisa para ir a buscarlo y leerlo si me interesa, por ejemplo, el título y demás. Es muy interesante, es una forma de entrar en contacto. A veces cuesta encontrar el contacto, el mail o el mail institucional, por ahí es un mail de un artículo viejo, de un lugar donde ese autor ya no trabaja y ese mail está fuera de servicio. Entonces es una forma de entrar en contacto con los autores, ver los trabajos de ellos, entrar en contacto, pedirles el paper y demás. Otro es Publons, en este caso pongo a otro amigo, colega a quien conocí, con quien ya publiqué algunos artículos y demás, de la Universidad de Barcelona, del Clínic de Barcelona. Él es infectólogo, está especializado en HIV. Aprendí muchas de estas cosas a través de él. Está muy bueno porque acá podemos buscar autores, ver qué tipo de publicación tienen y varios scores, varias métricas, si se quiere, de cuánto publican, cuánto se cita las cosas que publican, un promedio por año, etcétera, etcétera. Son formas de ir encontrando a los autores, sus publicaciones, accediendo al núcleo de información o a los grandes speakers, si se quiere, sobre distintos temas. Estas dos herramientas son muy útiles, nos pueden poner en contacto con algunos autores y, como saben, artículos que no están libres, ¿sí?, para verse. Los autores tienen un interés genuino en que sus artículos se lean, se difundan y, por qué no, que se citen. Entonces, si los logramos contactar mediante alguna de estas herramientas, es muy probable que los autores nos respondan y accedamos al paper por ahí que de otra forma no podemos acceder. Y si no, siempre obviamente podemos buscar el mail, escribirles. Por ejemplo, esto puse como ejemplo, un mail de mi tesis del máster de investigación clínica. Yo quería este artículo, me era muy importante, era muy parecido a lo que yo quería hacer y demás, que fue una corte de algunos marcadores pronósticos de evolución de virus respiratorios en pacientes trasplantados de médula en el primer año. Este artículo hacía más o menos lo mismo que yo había hecho,
lo contacté al autor y el autor obviamente me lo mandó, y muchas veces te mandan otros artículos de interés que pueden servirte y demás. Así que nada, hay que animarse a contactarlos por distintas herramientas, contactar a los autores por mail. La verdad que la gente del mundo científico es muy generosa, y obviamente detrás hay un interés en que sus artículos se lean, se difundan y se citen también en futuras investigaciones. Eso le va dando jerarquía a los artículos. Bueno, si recuerdan el caso, nos hablaba el colega desde hemodinamia, nos preguntaba qué hacer. Nosotros tenemos, bueno, la cefazolina es medio de la profilaxis universal, pero acá nos plantean un antibiótico un poco menos habitual, la ampicilobactam, para un procedimiento que, bueno, cada vez es más frecuente, ¿no? Entonces tenemos que salir a buscar rápidamente bibliografía. Una forma que yo utilizo mucho de encontrar rápidamente, por ejemplo, una revisión bibliográfica de un tema, es esta página que se llama Epistemónicos. Bien, en Epistemónicos ustedes pueden encontrar los artículos primarios y las revisiones bibliográficas que los incluyen, distintos niveles de revisiones, desde revisiones sistemáticas con metaanálisis hasta revisiones literarias y revisiones de pares. Bien. Y lo que es muy interesante, que además de encontrar los artículos, los puede organizar en una tabla, en una matriz beta, que la genera automáticamente, donde ordena cronológicamente, como ven esta que es un ejemplo que puse, por ejemplo, nada, a los fines ilustrativos, pueden buscar varias, pone en el eje vertical todos los artículos primarios y en el horizontal las revisiones sistemáticas que los incluyeron. Entonces así pueden ir viendo cuáles son las revisiones más paradigmáticas, las más importantes, o los artículos que todas las revisiones los incluyen, y así van encontrando un poco, afinando el artículo que tienen que leer sí o sí, o que no pueden dejar de lado. Bien. Por ejemplo, en este caso, bueno, acá búsqueda de otro de los casos, tratamiento oral para endocarditis, aparece en azul las revisiones sistemáticas, en rojo fucsia los artículos, y le genera, por ejemplo, una tabla. En este caso encontró una sola revisión sistemática con todos los artículos que incluyó en esa revisión. Bien, hay ya algunas matrices estandarizadas. Por ejemplo, hay una matriz estandarizada para un tema que es casi un fetiche para la gente que está en infectología, que es la infusión prolongada o continua en antibióticos betalactámicos, y acá pone digamos, en el eje horizontal todas las revisiones sistemáticas. Fíjense que está el simbolito de Cochrane para una de ellas y todos los artículos, y ahí, bueno, uno puede ir encontrando artículos que están en todas las revisiones. Obviamente probablemente sean esos artículos paradigmáticos, icónicos, que marcaron un antes y un después en la medicina, y que deberíamos no dejar de tener en cuenta. Otra cosa que es muy buena para acceder a información, por más que les parezca un poco menos formal, si se quiere, son las redes sociales, LinkedIn, Twitter, varias redes, y seguir a gente que muy generosamente comparte justo en nuestro campo, que es la infectología, el PROA y demás. Más que les diría a los médicos, en contra de nuestro, digamos, de mi narcisismo, como cualquier especialista, los farmacéuticos, sobre todo los IT pharmacies, que es una de las primeras residencias y especialidades de farmacia en Estados Unidos, los farmacéuticos en infecciones, en infectious disease, son sumamente generosos para estar como a la vanguardia de los artículos que salen y compartirlos, y compartir alguna breve reseña, crítica, y a veces se arman discusiones muy interesantes. La verdad que yo les recomiendo. Acá a la izquierda, por ejemplo, está Goni, que es un colega infectólogo argentino que vive en Estados Unidos. Este grupo ICAP, que es gente del hospital, que hace investigación clínica. La verdad que tiene cosas muy interesantes. Y estos tres para mí son geniales. Bien, son los dos de la izquierda son farmacéuticos, el tercero es un médico. Brad, perdón si lo pronuncio mal, Spellberg es quien hizo su blog histórico en la década del 2000, no me acuerdo si fue 2006, el Shorter is Better, que se convirtió en un mantra y que 10 años después aparece hasta una publicación en JAMA sobre este mantra y sobre esto de, digamos, el uso adecuado de antibióticos y los tratamientos acortados, que él tiene muchas publicaciones. De hecho habló en el Congreso de SAD y demás de este año sobre, todas estas revisiones sobre estos estudios de no inferioridad y demás de tratamientos acortados en diferentes escenarios. Antibiotic Stewart Bassam es otro farmacéutico que tiene publicaciones espectaculares, y no sé, los artículos se publican y él ya tiene comentarios y críticas y algunas cosas sumamente interesantes.
Timothy es otra persona que sigo, que también es muy generoso a la hora de compartir información y demás. La verdad, yo les recomiendo como fuente para acceder a papers y demás, son muy interesantes y les digo que en el mundo, el tiempo que yo viví, estuve trabajando en Houston o en Barcelona, la verdad que la gente utiliza mucho estos medios como para acceder a la información, para estar en contacto con los colegas y de una forma muy profesional. Cuando yo estuve rotando con los fellows de Londy Anderson ya hace muchos años, en 2018, una de las primeras charlas que tenían los fellows nuevos era cómo profesionalizar el uso de las redes sociales y todas las políticas y directivas que había en relación a Twitter, para que sepan. O sea, esto es algo que en otros lugares del mundo se usa. Por eso, recientemente se agregó Grok, que es la IA asociada a Twitter, con la cual nosotros podemos un poco cotejar o jugar a preguntar algunas cosas. Por ejemplo, acá el grupo del PROA de un hospital de Málaga, al que sigo, que publica cosas re interesantes, había publicado algo sobre carbapenemasas y justo estábamos charlando sobre infecciones osteoarticulares por enterobacterias productoras de carbapenemasas y le hice algunas preguntas y te contesto un poco en qué medida es o no confiable algunas cositas que vemos en relación a lo que he publicado y demás. No les digo que esto es la panacea, pero para acceder a la información que necesito, para actualizarse o para ver qué cosas vale la pena leer en esta avalancha de información que recibimos, está bueno para separar un poco la paja del trigo y ir viendo los artículos que no puedo dejar de leer versus todo el aluvión de cosas que no nos da la vida para analizar. Bien. Bueno, vamos a otro caso. Circular de quirófano y nos pregunta si podemos usar clorexidina en neurocirugía. ¿Sí? Como sabrán, en muchas guías se habla de la toxicidad ocular y auditiva de la clorexidina. Entonces nos pregunta, bueno, ¿puedo o no puedo? ¿Por qué? ¿Puedo hacer una excepción? No tengo insumos, tengo que suspender cirugía si no, el paciente lo necesita, etcétera, etcétera. Y bueno, tengo que dar una respuesta rápida. Bien. Revisiones digamos, de alta calidad, como puede ser, no sé, las últimas guías de endocarditis de la Sociedad Europea, que salieron hace un par de años, donde vemos el nivel de evidencia y más, y otras que son fruto del trabajo muy, no les quiero decir sesgado, pero muy a la luz de la opinión experta y sin el nivel de evidencia, y a veces hablan de un consenso más de que, digamos, evidencia científica que respalda las recomiendan. Bien. Por ejemplo, acá puse un par de guías de neurocirugía donde dice que los antisépticos a base de clorexidina, que hay que tener cuidado con las membranas, con las mucosas, que está contraindicado, y tener cuidado, por ejemplo, con el oído medio, que puede generar daño irreversible o defectos neurosensoriales irreversibles. Bien. Pero en ningún lado pone una cita bibliográfica o de dónde sale esa recomendación. Es una recomendación que está y que no se fundamenta en ningún artículo, en ningún trabajo, en nada. Por ejemplo, acá hay una norma del gobierno de Mendoza, que la verdad que está muy buena, bien, sobre soluciones antisépticas, publicada en el 2023, y habla de neurocirugía y dice un poco lo mismo, ¿no? Que hay que tener precaución para la preparación, porque el contacto con las meninges puede generar daño, etcétera, etcétera. Bien. Y otra guía de la Asociación Argentina de Neurocirugía donde aclara esto, ¿no? O sea, que que sabemos que la clorexidina en base alcohólica es de las mejores para la preparación de la piel, que tiene mucha evidencia en prevención de infecciones de sitio quirúrgico, en distintos, pero que hay un riesgo en el uso cuando hay, por cuestiones de contacto con la mucosa, digamos, con el ojo, ¿sí? O con el oído, pero sin aclarar mucho, y hay algunas cositas respecto a riesgos y demás, bien, con mucha duda. Esta otra guía que es de la OMS, bien, empieza a hablar con un poco más de detalle, pero cuando uno empieza a ir a la referencia es de una guía a la guía anterior, a la guía anterior, a la guía anterior, y cuando llegamos a un artículo, o sea, cuando vamos guía tras guía tras guía hacia atrás, las publicaciones de año tras año, llegamos a artículos que nada tienen que ver con peligros de la clorexidina en el oído y en el ojo. Porque esta no es para hablarles mucho sobre peligros del uso de clorexidina en neurocirugía, ni mucho menos, ¿no? A lo que voy es que esto les va a pasar muchas veces, que cuando van a la evidencia primaria, al artículo primario, que
es la base de una recomendación, de una guía de pares, de una guía de expertos, pueden encontrarse con estos fondos de sacos ciegos o con estos callejones sin salida, donde es algo que se sugirió por consenso de expertos y que se mantuvo y sostuvo en el tiempo, guía tras guía tras guía. Bien, todos los que hayan participado en la edición o actualización de guías han vivido que hay cosas que se actualizan y cosas que se mantienen porque no hay evidencia nueva, no hay artículos nuevos para publicar. Entonces, no digo que se copie y pega, pero se continúa. Bueno, y esto puede pasarles. Entonces, tenemos que ser críticos a la hora de averiguar sobre esto. Bueno, la FDA publicaciones, ¿sí?, basadas en esta pequeña revisión sobre la toxicidad, por ejemplo, ocular, en la preparación con clorhexidina. Bien, ahora cuando uno va a los artículos que se basa, ¿sí?, empieza a citar un poco hacia atrás y encontramos que son pocos, o sea, contraindicaciones en base a muy pocos artículos. Por ejemplo, en cuanto a oído, hay muchos modelos animales, no me acuerdo si era conejo o chinchilla, el modelo animal de oído, con lesión directa constatada, o hay 10 casos clínicos de niños que tuvieron lesiones de tal tipo, y así cuando vamos a buscar la evidencia que sustenta algunas recomendaciones, a veces nos encontramos que hay que la cosa es bastante floja, ¿no?, que nos empezamos a mover en arena movediza. Entonces, ojo con las guías, hay que juzgarlas críticamente. Tenemos guías que son de altísimo nivel de evidencia, con una evaluación previa más, y otras que hay que ir viéndolas con cuidado y tratar de ir al fondo de en qué se basa para sustentar lo que nos dice. Y a veces para encontrar estas respuestas hay que ir al hueso del problema, y nos podemos encontrar que hay mucha evidencia en pos de algo, con artículos que tal vez sean muy antiguos pero que fueron muy contundentes, y a veces nos podemos dar que no. Bien, así que con las guías hay que ser muy cuidadosos. Bueno, un poco más con este ejemplo. Esto fue un ejemplo que nos y no quería dejar de mostrarlo, como bueno, acá como ven, un poco lo mismo, ¿no? Habla de la irritación y demás, y cuando uno va a donde citan, nos empezamos a encontrar con callejones sin salida, y a veces la evidencia detrás de algunas recomendaciones, vamos a guía anterior, guía anterior, guía anterior, y a un artículo que nada tiene que ver sobre el tema. Ojo que esto les puede pasar. Así que a no tener confianza ciega en las guías, sobre todo en las de menor calidad. Y desgraciadamente muchas veces lo que nos pasa con algunas guías de América Latina y demás. Bueno, vamos al tercer caso. Un colega de clínica lo llama porque los colegas de ortopedia lo están un poco apurando para tratar con antibióticos adecuados un germen, una infección osteoarticular por un germen con una carbapenemasa de tipo MBL. Lo quieren mandar de alta y les preguntan si lo pueden tratar por boca. Y bueno, la verdad que es un escenario catastrófico, una infección osteoarticular probablemente asociada a prótesis por un germen de ese tipo. Bien, pocos tratamientos, poca evidencia, pocas opciones terapéuticas, mucho trabajo conjunto entre varias especialidades, tratamientos prolongados, etcétera, etcétera. Este es un artículo que nos permite hacer mapas asociativos por diferentes características, como ser autores, referencias, temas, palabras clave, etcétera, entre distintos artículos. Entonces, partiendo de uno que más o menos se adecua a lo que estoy buscando, podemos ir encontrando artículos asociados en distintos aspectos de ese artículo, que a veces con los buscadores tradicionales, con PubMed, Google Académico, etcétera, nos cuesta llegar. Vieron que hay esos artículos que están como escondidos porque faltan palabras clave, porque el título no es tan amigable para encontrarlo, etcétera, etcétera. Bueno, esto rompe un poco esas barreras y nos permite encontrar artículos asociados. Este Research Rabbit se llama esta página, me hubiera gustado mostrarles en vivo cómo usarla. Yo la uso bastante, nos permite generar sistemas de búsqueda, agendas de búsqueda, donde uno pone, por ejemplo, un DOI, encuentra un artículo, por ejemplo, un trabajo que publicamos hace menos de un mes en Lancet, con un grupo de SAD y SAM sobre tratamiento de bacterias MBL. Bueno, uno puede buscar un artículo relacionado a eso. Por ejemplo, el artículo de Falcone, que fue un artículo icónico del italiano de Pisa de tratamiento de las bacterias MBL, pone ese artículo y te arma un mapa con todos los artículos que se parecen, por ejemplo, con el tema, con el primer autor, con el último autor, podemos armar líneas del tiempo, de la aparición de los artículos, y estos mapas que la verdad que están bastante buenos, y que a veces cuando yo encuentro un artículo digo, al fin encontré algo que es lo que yo necesito, lo que yo busco, y digo, ¿habrá algo más? Bueno,
con esta forma podemos armar estos mapas relacionados y acceder muchas veces a referencias para no andar buscando la referencia en la introducción o la discusión de cada cosa, artículos parecidos, ir a buscar uno tras otro, tras otro, tras otro. Esto la verdad que arma mapas asociativos que son muy útiles para llegar más rápido a los artículos que estoy buscando. Se los recomiendo, es una herramienta muy cómoda, muy intuitiva, muy fácil de usar y que tiene bastantes aplicaciones para las personas que hacen muchas búsquedas y demás. Bueno, después tenemos nuestro querido amigo ChatGPT, bien, que como cualquier inteligencia artificial, bueno, un poco hace estas 4 funciones, ¿no? Clasificación, detectar anomalías, un poco clúster y un poco regresión. Esas son como las 4 funciones un poco repetitivas, básicas de la inteligencia artificial, para las cuales, ¿no? Es súper interesante la inteligencia artificial, sobre todo en la búsqueda de respuestas y demás, porque están apareciendo muchísimos casos de experiencias. Salió justo publicado, un colega amigo, Javier Dese, nos pasó un artículo de cómo utilizaron la inteligencia artificial para generar revisiones y demás de temas, súper interesante. Y bueno, este es, entre otros artículos, uno que analizaba la capacidad para detectar fracturas en radiografías de especialistas en imágenes, inteligencia artificial entrenada para eso, y veía la performance de cada uno. Y es interesante porque cuando analiza 9 de cada 10 el médico acierta, 9 de cada 10 la inteligencia también artificial acierta, pero se equivocan en cosas distintas. Y cuando se combina la inteligencia artificial con una persona entrenada para tal fin, la sensibilidad asciende a 96-98. Entonces, yo no pensaría en la inteligencia artificial como viniendo a reemplazarnos, sino como una herramienta que viene a complementarnos y a mejorar nuestra performance. Bien. Y en ese sentido, la verdad que la inteligencia artificial es muy útil para encontrar información, no para generar respuestas, sino para encontrar información. Este artículo está muy bueno, que habla de cuestiones éticas asociadas al uso académico, sobre todo está dirigido a la escritura científica, pero al uso académico de la inteligencia artificial. Y nos dice que, bueno, que hay cosas que son muy aceptables, como ser la corrección gramatical o ortográfica. ¿Quién de nosotros no usa, por ejemplo, DeepSeek para mejorar nuestra capacidad de traducir artículos científicos antes de publicarlos, o ChatGPT para tratar de mejorar nuestra gramática? Se puede tratar de improvisar la claridad y fluidez de un texto, por ejemplo, una respuesta a los editores, cosas por el estilo, o traducción. Cuando tienen un artículo, encuentran algo, no sé, que en la India, que en Pakistán, que en Alemania, publicado en otro idioma que no es inglés o español. Por ejemplo, no sé, en nuestra comisión de IACS habíamos encontrado un artículo súper interesante de productos de limpieza y demás relacionado a un problema con lo que veníamos discutiendo, y el artículo estaba en alemán. Nada, con la inteligencia artificial la verdad que se puede traducirlo y hacerlo muy amigable para una lectura más cómoda. Bien. Después hay cosas condicionales como, bueno, generar resúmenes, ayudarte con una tormenta de ideas, generar títulos o encabezados, y bajo ningún punto de vista se recomienda usarlo para generar contenido original, para redactar cosas, para hacer revisiones puramente sin verificación o nada. Hay que tener cuidado para no incurrir en plagio o en alguna cuestión, algún dilema un poco ético, ¿no? Entonces, nada, un artículo muy interesante para tener en cuenta y para ver cómo usar de forma ética y sobre todo segura la inteligencia artificial, más cuando estamos buscando información para resolver situaciones cotidianas que pueden tener una injerencia en la seguridad de los pacientes. Bueno, nada, era para un poco mostrar el motor de inteligencia artificial chino, el DeepSeek, que yo personalmente lo uso mucho para traducciones. No lo uso tanto para otras cosas, no lo tengo en formato pago ni mucho menos, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo, es sumamente útil. Bueno, vamos a otro casito, que es el de los colegas de cardiología que con los médicos de internación domiciliaria están dando el visto bueno para que se vaya un paciente que está bien encaminado con una infección de sitio quirúrgico por un SAMR después de una cirugía cardiovascular con reemplazo valvular, y nos preguntan tratamiento oral con sospecha de endocarditis, sí o no, para una infección bacteriémica por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Bien. Hay cositas obviamente en las guías y demás, no pretendo resolver el caso, sino darles herramientas para buscar información de cómo resolverlo en la inmediatez de la práctica asistencial diaria. Bueno, un poco usando ChatGPT,
algo que es muy importante es entender cómo funcionan las redes neuronales, entender cuáles son las 4 funciones básicas de la inteligencia artificial, cuáles son, perdón, las 4 actividades básicas de clasificación, detección de anomalías, regresiones y demás, y la clusterización, y en función de eso, cómo hacer adecuada. Bien, acá, por ejemplo, le pregunté directamente a ChatGPT, ¿se puede darle tratamiento bioral a una endocarditis por SAMR? Así como pregunta. Y hay que tener mucho cuidado porque, bueno, sabrán, ChatGPT a veces, no les digo que inventa, pero genera referencias que no son las adecuadas. El entrenamiento de ChatGPT es progresivo, no está preparado para contestar todo tipo de cosas y nutriéndose de la pregunta que le hice, me dice que no me lo recomienda y me da algunos fundamentos un poco claros, ¿no? Termina diciendo que hay guías internacionales, etcétera, y en resumen te dice: no te recomiendo que le des el tratamiento estándar endovenoso prolongado, vancomicina o daptomicina, bajo monitoreo clínico microbiológico estricto. Ahora, ¿qué pasa si yo le genero un prompt, que es como la pregunta adecuada para temas de investigación o temas académicos? El prompt debería incluir estas 4 cosas, ¿no? El rol en el que lo sitúa la inteligencia artificial, la acción que le solicito, contextualizarlo, ¿sí? Y decirle cuál es el formato de salida y restricciones, cómo quiero que me devuelva la información y qué restricciones le pongo, qué no. O sea, qué sí, o sea, ¿se acuerdan los booleanos? Un poco cosas que restrictivas para una cosa, qué cosa quiero, qué cosa no quiero y qué conjunción de cosas quiero. Pero es importante hablarle de un rol, de una acción, de un contexto y darle el formato de salida y restricciones. Entonces, por ejemplo, podría ser ponerle así: actúa como un experto en infectología con orientación en proa y expertise en endocarditis infecciosa. A raíz de tu amplio conocimiento en las publicaciones disponibles, ¿indicarías antibiótico vía oral a un paciente con endocarditis infecciosa por SAMR? Estás trabajando y los colegas te piden enviarlo a domicilio con celeridad. El paciente está bien, afebril, clínicamente estable y con más de 10 días de hemocultivos negativos y tratamiento endovenoso acá lo hice como si fuese SAMS, no SAMR, con cefazolina. Necesito una respuesta y al menos 5 motivos con su respectiva bibliografía de referencia. Cuando lo hago así al prompt y le pregunto de forma un poco más, la respuesta cambia y acá me dice: sí, en un paciente con endocarditis infecciosa por, bueno, en este caso SAMS, y clínicamente estable con buena respuesta clínica y microbiológica tras el tratamiento endovenoso, podría considerarse el paso a antibióticos orales en determinadas circunstancias, especialmente cuando se dan los siguientes factores. 5 factores, bien, y me va dando referencias bastante actualizadas. Miren, justo, bueno, esta es una de las primeras publicaciones, una revisión antes que salgan el POET, el Sábato, etcétera, etcétera, sobre bacteremias y endocarditis, pero bueno, un artículo bastante importante de la New England me pone los 5 puntos por los cuales consideraciones adicionales: asegurar la adherencia y seguimiento ambulatorio, confirmar la ausencia de focos persistentes de infección o complicaciones embólicas, elegir antibióticos con buena biodisponibilidad y actividad frente a SAMS, bueno, pone levofloxacina, rifampicina, line, etcétera, etcétera. Conclusión, que sí es razonable y seguro y demás y demás. Pero ven cómo con un prompt adecuado la respuesta cambia radicalmente. No les digo que hagan lo que le dice la inteligencia artificial, pero como ven, les puede ayudar a encontrar los artículos donde esté las respuestas que están buscando. Recuerden, la inteligencia artificial no es para obtener respuesta, no es para generar una revisión a través de esto y demás, sino es para tratar de acceder al sitio donde está la respuesta que estoy buscando y que por ahí cuesta encontrar. Bueno, no quería dejar de mencionar esto: es un colega que trabaja con nosotros, amigo, con el que publicamos un par de cosas. Esta es una publicación que hizo él, en donde investigó la inteligencia artificial versus expertos para distintas cosas. Este artículo es súper interesante, tiene un artículo que probó la capacidad de distintos expertos en terapia intensiva para generar una introducción, ¿sí? un planteo de problema. Y lo comparó con la capacidad de la IA y después los sometió a que evaluadores ciegos dijeran cuáles son los mejores marcos teóricos, los mejores background de los temas. Y es muy interesante porque lograron mejores resultados con inteligencia artificial. Digo, ¿a qué voy con esto? No es la idea que la introducción, que usarla ya como
elementos generativos, sino para que vean cómo puede complementarnos para buscar, encontrar, jerarquizar información, etcétera, etcétera, como herramienta para acceder a los artículos que quiero y no otra cosa. Bueno, último caso, que era la pregunta de la colega de la unidad de cuidados intensivos, donde está digamos ahí la pica entre la farmacéutica y el terapista, donde el terapista se actualizó y quiere no ajustar la dosis de beta-lactámicos a un paciente con una falla renal nueva y shock séptico o sepsis dentro de las primeras 48 horas, porque sabe que hay algunos artículos y demás y recomendaciones de no hacerlo, y la farmacéutica, que por ahí estudia de todo, sabe un montón de cosas, pero no puede estar en lo último de lo último en todo, nos pregunta, che, esto no me termina de sonar, no lo termino de encontrar, busqué en UpToDate, busqué en un par de lugares y no lo termino de cazar, ¿me das una mano, me tirás un centro con esto? Ustedes han escuchado algo en un congreso y quieren ponerse a buscar rápido para contestarle por WhatsApp y que, digamos, no se arruine el día peleando. Bueno, una herramienta muy buena, nueva, es esta página que se llama Consensus. Sería muy lindo hacer en vivo las búsquedas, donde, por ejemplo, yo acá hice la pregunta: ¿es necesario ajustar dosis de antimicrobianos las primeras 48 horas de tratamiento en un paciente con sepsis y falla renal nueva? Y acá nos dice que nos responde bien, y lo bueno es que nos analiza como si fuese un consenso médico, ¿no? Distintos artículos y el grado de en qué medida está de acuerdo, ¿sí?, con la afirmación o con la conducta, y en qué grado hay desacuerdo. Bien, 67% a favor, un 33% en contra, y nos da referencias bibliográficas, ¿sí?, distintas referencias bibliográficas para fundamentar la conducta que estoy buscando, para acceder a la información y para generar un pequeño mapa de, digamos, de conducta. Está bastante buena, es una herramienta sumamente interesante, muy, les diría, hasta divertida para jugar un poco con búsqueda de problemas y demás, y para encontrar artículos que respondan a lo que estamos buscando. Obviamente, como toda herramienta nueva, requiere que lo que nos devuelva lo usemos con criterio y que analicemos la evidencia en la que se basa para darnos esta recomendación. Como toda herramienta nueva, no es perfecta, se está entrenando, se está desarrollando, pero la verdad que anda bastante. Esta es otra, muchos de ustedes ya la deben conocer, Open Evidence, ¿sí? Muchos dicen que está reemplazando a algunas cosas como UpToDate o la guía del Mensa, etcétera, etcétera. Pero nada, es un buscador de evidencia científica y que genera respuestas un poco para la práctica cotidiana, basado, digamos, y nutrido de algunas de las redes más importantes, ¿sí?, de información de textos médicos. La verdad que está muy bueno para hacer búsquedas rápidas y que nos dé referencias para jerarquizar si vale la pena, si es bueno, si es real lo que me está diciendo. La verdad que está bastante buena, es muy útil para hacer preguntas y demás, y encima acceder a las principales referencias, ¿bien? O encontrar cuáles son algunos de los principales artículos que sustentan algunas cosas. Bueno, esta yo la uso bastante, obviamente es basada en ChatGPT y, digamos, coachada, ya tiene un par de años, les diría, por lo menos un año y medio seguro. Confieso, culpable, yo pago esta para usarla de alta calidad o para hacer revisiones profundas, pues la verdad que hacemos mucha búsqueda bibliográfica en la SADI, etcétera, y es sumamente útil. Pero acá lo que es necesario, o sea, no podemos copiar y usar lo que nos devuelve, pero es muy útil para encontrar textos, incluso a veces hacer búsquedas en lo que le llamamos la literatura gris, cosas que tal vez no están publicadas, que no están en PubMed, que quedaron solo en congresos, etcétera, etcétera, y hacer una búsqueda mucho más amplia de la evidencia científica que sustenta o no distintas prácticas, conductas y demás. Te genera un párrafo con fundamentaciones y te da la referencia de cada uno. Ahora sí, obviamente es muy importante, así como el prompt era importante para ChatGPT, ir optimizando la pregunta. A medida que uno la va escribiendo, no es lo mismo si la escribís en español o en inglés, y cómo vas ajustando, afinando la pregunta para llegar a la información que querés y a los papers que querés. Ellos te recomiendan, a medida que vas redactando,
como o opciones de preguntas que alguien ya hizo previamente o te orienta. Y obviamente si uno pregunta a lo bruto, si se quiere, arrebatadamente algo, los papers que te recomiendo y demás no son tan afinados, a veces te da artículos, no sé, de- del sudeste asiático, etcétera, que no responden a lo principal que uno quiere, y lo que escribe en el texto no siempre está plenamente en los artículos con los que lo sustenta. Como toda inteligencia artificial, no podemos confiar ciegamente en lo que genera. Es muy bueno para acceder a la información, es muy bueno para hacer un análisis crítico, es muy bueno para desmenuzar los artículos, tiene bastantes cosas para ir como analizando los outcomes, compararlos, etcétera, etcétera, pero como toda de estas herramientas requiere detrás que alguien haga un análisis crítico de lo que nos devuelve. Bien, no podemos tomar lo que nos devuelve como verdad universal, sino que detrás tenemos que revisar qué hay debajo y si realmente sustenta lo que nos dice. Pero para encontrar artículos, para encontrar bibliografía y demás, y sobre todo para navegar en la literatura gris, en esto que no está tan accesible, bien, es una herramienta sumamente útil y se las recomiendo. Bueno, y en cuanto al futuro, no paran de salir herramientas nuevas. La verdad que yo cada tanto veo en Twitter, veo en algún lado, veo en LinkedIn que sale alguna nueva, veo en Instagram algunas nuevas, y obviamente uno puede probar, etcétera. Muchas obviamente tienen una intención comercial, una intención de difusión de elementos que ya tienen en algún lugar, etcétera, etcétera. Salen maestrías en IA y demás todo el tiempo, y probablemente todo lo que les conté yo en esta charla de acá a un par de semanas ya se empieza a desactualizar, y de acá a pocos meses ya esté completamente obsoleto, porque la vorágine con la que aparecen cosas nuevas es inabarcable. Pero bueno, está bueno que sepan que hoy es como un pantallazo, las herramientas que yo uso, que me son muy útiles y que me resuelven un poco la vida y que me permiten acceder justo a la información que quiero, a la bibliografía que estoy buscando y que a veces me cuesta encontrarlo de los modos tradicionales. Pero bueno, no paran de aparecer cosas y nada, y va a seguir pasando. Acá, como ven, hay para distintas cosas, para revisión literaria, para distintas cosas académicas, no paran de salir, digamos, distintas aplicaciones que son sumamente útiles para referencias, para análisis de datos, para búsqueda de papers, etcétera, etcétera. Nada, como ven, no paran de aparecer, muchas de estas ya las conocerán, algunas son más viejas, otras más nuevas, pero bueno, nada, está bueno saber que estas herramientas existen, que son amigables, que están disponibles y que no se necesita ni expertise, ni ser joven, ni tener un vasto conocimiento ni de programación, ni mucho menos para usarlas. Son amigables y realmente nos ayudan, sobre todo a encontrar los sitios donde está la información que responde o lo que necesito para contestar preguntas en el día a día y que a veces cuesta. Y bueno, como si fuera poco, nada, este es una persona que yo sigo en redes, porque la verdad que es muy generoso con las cosas que comparte y demás. Acá les dejo esto, que hay varios cursos gratuitos sobre búsqueda, sobre escritura, etcétera, etcétera, que la verdad que algunos están muy buenos. Yo obviamente a todos esos no los hice, pero sí empecé un poco el de introducción a las revisiones sistemáticas del Johns Hopkins, y varios de estos están muy buenos y son gratuitos, así que nada, para que lo tengan en cuenta. Muchas de estas cosas uno se entera por LinkedIn o por Twitter, como para que vean que no todo en las redes sociales es diversión, ocio y nada, cosas banales o frívolas, sino que también hay acceso a información y a cosas muy interesantes en todas estas plataformas. Bueno, muchísimas gracias. Aquí están mis contactos. Espero que esta aproximación a las cosas que a mí me funcionan, a mí me sirven y me ayudan a responder preguntas cotidianamente, me ayudan a hacer una mejor búsqueda bibliográfica para investigación, me han ayudado a encontrar artículos para hacer algunas revisiones, guías y demás con colegas y demás, que todo esto de compartirles la experiencia y mis mañas, mis maneras y demás, les puedan ser útiles para su vida cotidiana. Gracias por el espacio, gracias a Viviana Rodríguez y a esta iniciativa del Club Proa por darme lugar a contribuir y a contar un poco mi experiencia y compartirles estas cosas. Y bueno, espero este encuentro les haya servido. Un saludo. Bueno, la verdad es que una
lamento que no hayamos podido tener a Felipe para las preguntas y las respuestas, pero me encantó la presentación, espero que ustedes la hayan disfrutado. Eh, eh, escuché leí algunos comentarios sobre que algunos estaban buscando cómo incorporar la inteligencia artificial en las búsquedas, como comentó María Victoria. Em, la dirección de correo de Felipe, yo se las paso, si quieren, no hay problema. Denme un segundo. A ver, acá hay algún comentario. Podríamos hacer trabajos colaborativos desde Colombia, de investigación, por supuesto. Este club tiene muchas personas que se interesan por estar cerca. Ya hoy había 900 inscriptos en este webinar de muy diferentes lugares de Latinoamérica. Creo que todos tenemos las mismas dificultades, los mismos desafíos, ¿no? De tratar de aumentar la llegada de la evidencia a la práctica cotidiana. Y, y la verdad es que este es un espacio en donde las propuestas son bienvenidas. Si ustedes tienen alguna propuesta para, no sé, para comentar algo, para compartir algo, estamos creando de a poco un espacio dentro de la página de TJ Chen para ir dejando más materiales más allá de los videos de las grabaciones, ya que hicimos una pequeña encuesta y nos comentaron que les gusta aprender a través de videos, de estos webinars interactivos, de cuadernillos de trabajo para práctica y de lecturas en español. Así que estamos trabajando para que de a poco se vayan sumando materiales y actividades dentro del espacio de TJ Chen en esto que llamamos Club Proa. Pero bueno, sí, insisto en que esto es un club en donde todos podemos aprender de todos y bienvenidas las ideas para compartir, colaborar y para ponernos al día en esto que a veces nos cuesta tener presentes, como es la evidencia científica, porque como mencionaba Felipe, la cantidad de evidencia que existe es enorme y la velocidad con la que fluye o circula la evidencia es cada vez más rápida. Entonces, bueno, bienvenido sea que todos nos pongamos a tratar de ayudar a que la evidencia llegue de la mejor manera posible y que si nos enteramos de alguna actividad, de alguna herramienta que nos facilita esto, podamos ponerla para que otros puedan ocuparla y que los pacientes finalmente se reciban la evidencia más rápido que esos famosos 15, 17 años que tardan en llegar en la historia. Bueno, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado y probablemente en 1 o 2 semanas ya los videos estarán, todos los videos estarán en la página de TJ Chen. Les vamos a repetir cada tanto el enlace para llegar a ese espacio de la página donde van a estar las grabaciones. Y es posible que le lleguen algunos correos haciendo algunas consultas desde nuestro correo que se llama Club Proa, porque de esa manera entendemos cómo podemos ayudarlos, sobre todo, no a ustedes que están acá, pero a aquellos que de alguna forma en algún momento no se pueden conectar. Gracias, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos en 2 semanas.